Niño rico. Le paga los tratamientos de una grave enfermedad a una anciana. Meses más tarde él descubre que la anciana es en realidad su madre biológica. Resulta que Marcos fue secuestrado al nacer por una familia rica que no podía tener hijos. Lo que sucedió después fue increíble. Marcos abrió los ojos lentamente, saliendo de un sueño inquieto. La luz del amanecer se filtraba a través de las gruesas cortinas de terciopelo, proyectando un tenue resplandor en su habitación. Suspiró con resignación. Otro día más en su vida de aparente perfección. Contando con solo 12 años, Marcos era el hijo único de los Andrade, una de las familias más acaudaladas e influyentes del país. Su padre, Rodrigo Andrade, era dueño de una cadena de hospitales privados de renombre, mientras que su madre, Isabela, se dedicaba a obras de caridad y eventos sociales de la alta sociedad. Desde su nacimiento, Marcos había sido criado en un entorno de lujos y privilegios inimaginables para la mayoría. Nada faltaba en su vida material. Tenía a su disposición juguetes caros, videojuegos de última generación, una colección interminable de autos y bicicletas de fantasía. Sin embargo, en su interior se sentía vacío, como si le faltara algo fundamental. Con pereza se levantó de la enorme cama con dosel y caminó hacia el baño. Su espaciosa habitación estaba decorada con muebles de diseñador y obras de arte que valían más que lo que la mayoría de personas ganaría en toda una vida. Aún así, a Marcos no le importaban esos lujos superfluos. Lo único que anhelaba era un poco de calidez humana genuina. Tras ducharse y vestirse con uno de sus tantos atuendos de marca, bajó al comedor principal. Ahí lo esperaban sus padres, sentados con porte distinguido en la larga mesa de caoba, listos para el desayuno matutino servido por los criados. «Buenos días, hijo», lo saludó Isabela con una sonrisa forzada, como si fuera una rutina más que un gesto sincero. «Buenos días, madre, padre», respondió Marcos con voz apagada mientras tomaba asiento. Los tres desayunaron en un silencio incómodo, roto únicamente por el tintineo de la vajilla de plata contra la fina porcelana. Marcos observó a sus progenitores, quienes parecían más absortos en sus dispositivos móviles que en compartir un momento familiar. «¿Qué harás hoy, Marcos?», preguntó Rodrigo sin apartar la vista de su teléfono. «Lo de siempre, supongo», contestó Marcos con desgano. «Estudiar con los tutores, practicar piano, tal vez jugar videojuegos un rato». Isabela frunció levemente el ceño ante la respuesta. «Esa no es la actitud que esperamos de ti, hijo. Recuerda que eres un Andrade y debes esforzarte al máximo en todo lo que hagas». Marcos asintió en silencio, reprimiendo un suspiro. Sabía de sobra las altas expectativas que sus padres tenían sobre él, las cuales muchas veces sentía como una carga abrumadora. Después del desayuno, Marcos se dirigió al ala oeste de la mansión, donde se encontraba un ala entera dedicada a su educación particular. Ahí lo esperaban sus tutores de diversas materias: matemáticas, ciencias, idiomas, historia, entre otras. A pesar de los mejores esfuerzos de sus costosos maestros, Marcos encontraba difícil concentrarse en los estudios. Su mente divagaba constantemente, anhelando algo más que las frías lecciones académicas. Las horas pasaron con lentitud tortuosa, hasta que finalmente llegó el receso para el almuerzo. Marcos se negó a comer en el comedor principal y optó por tomar una merienda ligera en los jardines que rodeaban la propiedad. Se sentó en una banca de mármol junto a la fuente ornamental, observando con tristeza a las aves que revoloteaban libremente. De pronto, un movimiento llamó su atención. Era José, el jardinero que cuidaba con esmero los vastos terrenos. El hombre regordete y de tez bronceada se acercó arrastrando una enorme carretilla cargada con herramientas de jardinería. «Buenas tardes, joven Marcos», lo saludó José con una sonrisa cálida de genuina amabilidad. «Hola, José», respondió Marcos, devolviéndole la sonrisa por cortesía. Marcos observó al trabajador con curiosidad. A diferencia de la mayoría de los empleados que solo lo trataban con frialdad y formalidad, José siempre mostraba un trato bondadoso y despreocupado. Había algo en su sencillez y honestidad que cautivaba a Marcos. «¿No te gustaría ayudarme un rato, joven?», ofreció José con una sonrisa pícara. «Tal vez así puedas despejarte un poco de tus lecciones». Los ojos de Marcos se iluminaron ante la inesperada propuesta. «¿En serio puedo ayudarte? Me encantaría».
José soltó una carcajada alegre. Por supuesto, no veo por qué no. Vamos, toma una de las regaderas y ayúdame a darles agua a estas bellas rosas. Emocionado, Marcos tomó una de las regaderas y comenzó a caminar al lado de José, regando con entusiasmo los rosales en flor. Por un breve momento, se olvidó de sus aburridas lecciones y de las expectativas paternas. Se sentía libre y verdaderamente feliz. Dime, joven Marcos, ¿no te gustaría salir algún día fuera de esta mansión?, preguntó José mientras trabajaban. Hay todo un mundo allá afuera que vale la pena conocer. Marcos se detuvo en seco, pensativo. Nunca antes había considerado salir más allá de los muros que delimitaban su mundo de privilegios. La sola idea le producía una mezcla de emoción y temor. No lo sé, José. Mis padres son muy estrictos con eso. No sé si me dejarían, respondió con duda. José esbozó una sonrisa comprensiva. Bueno, piénsalo. A veces uno necesita salir de su zona de confort para crecer y ver las cosas con nuevos ojos. Pero no te preocupes. No tiene que ser hoy ni mañana. El mundo no se irá a ninguna parte. Marcos asintió lentamente, meditando las palabras del jardinero. Por primera vez sintió un anhelo genuino de explorar lo que había más allá de las paredes que lo aprisionaban física y emocionalmente. El resto de la tarde transcurrió de la manera habitual. Más lecciones tediosas, práctica de piano, una breve visita de sus padres que apenas duró unos minutos. Marcos cenó en soledad en su habitación, como acostumbraba, mientras veía un programa de televisión sobre documentales de naturaleza. Al acostarse esa noche, su mente seguía rumiando las palabras de José sobre salir y explorar el mundo exterior. Se quedó profundamente dormido, soñando con escapar de las rejas doradas que lo encerraban en su jaula de oro. A la mañana siguiente, Marcos fue despertado por los gritos histéricos de su madre. Sobresaltado, corrió al pasillo para ver qué ocurría. Ahí estaba Isabela, con el rostro desencajado y lágrimas de terror en los ojos. «Nos han robado, han entrado ladrones y se han llevado todas mis joyas y obras de arte», gritaba desconsolada. De inmediato, la mansión se convirtió en un hervidero de actividad. Los guardias de seguridad y la policía llegaron para investigar el aparente robo. Marcos observaba todo con creciente temor, hasta que su mirada se cruzó con la de José en uno de los pasillos. El jardinero le dedicó un guiño cómplice y una sutil sonrisa. En ese momento Marcos comprendió que José había tenido razón. Necesitaba salir y ver el mundo real, lejos de las paredes que lo apresaban. Y tal vez, solo tal vez, ese supuesto robo era la oportunidad perfecta. Las semanas transcurrieron desde el incidente del robo en la mansión Andrade. La vida de Marcos había retomado su curso habitual, o al menos eso parecía en la superficie. Sin embargo, en su interior ardía una llama de anhelo por escapar y explorar más allá de los muros que lo aprisionaban. Las palabras de José, el jardinero, habían calado hondo en su mente juvenil. La idea de aventurarse al mundo exterior, libre de las ataduras del privilegio y las expectativas paternas, lo seducía cada vez más. Fue así que Marcos comenzó a idear un plan para escapar, al menos temporalmente, de su jaula de oro. Un sábado por la mañana, fingió tener un fuerte dolor de cabeza para evitar las lecciones con sus tutores. Sus padres, ocupados con sus respectivos compromisos sociales, apenas le prestaron atención. Aprovechando la oportunidad, Marcos se vistió con ropa discreta y sin llamar la atención, y salió sigilosamente por una de las puertas laterales del jardín. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se encontró por primera vez solo en las amplias calles de la ciudad. El aire olía a libertad, una fragancia que nunca antes había experimentado. Miró a su alrededor maravillado con los sonidos, olores y colores vibrantes que lo rodeaban. Era un mundo completamente nuevo para él. Caminó sin rumbo fijo durante un rato, dejándose llevar por la corriente de transeúntes y vehículos. Poco a poco, su temor inicial se fue disipando, reemplazado por una emoción casi eufórica. Se sentía vivo, realmente vivo, por primera vez en su vida. Eventualmente, sus pasos lo condujeron al bullicioso mercado central de la ciudad. Un hervidero de puestos callejeros, olores de comida recién hecha y voces de vendedores y compradores llenaban el ambiente. Marcos se detuvo, abrumado por la vorágine de estímulos sensoriales. Fue entonces cuando la vio, una anciana menuda sentada detrás de un puesto humilde de flores.
A pesar de su edad avanzada y sus ropas modestas, irradiaba una calidez y una alegría que cautivaron a Marcos de inmediato. Casi sin darse cuenta, se encontró acercándose al pequeño puesto. La anciana lo recibió con una sonrisa deslumbrante que arrugó su rostro cubierto de líneas de expresión. «Buenos días, jovencito. ¿Te gustaría llevarle unas flores a alguien especial?», preguntó con voz amable. Marcos negó con la cabeza, todavía un poco cohibido. «No, solo me llamó la atención su puesto». La anciana soltó una leve risa, como si comprendiera su timidez. «No hay problema, cariño. Puedes quedarte un rato si lo deseas. A veces es bueno simplemente disfrutar de la belleza que nos rodea». Algo en la presencia serena de la mujer invitaba a la confianza. Marcos tomó asiento en un pequeño taburete junto al puesto y comenzó a observarla trabajar. Con manos hábiles y gracia, la anciana entrelazaba distintas flores en hermosos ramos, como si fuera una artista creando una obra maestra. «¿Cómo te llamas, jovencito?», preguntó ella mientras trabajaba. «Marcos, me llamo Marcos», respondió él, dudando en revelar su apellido. De alguna manera sentía que no era relevante en ese momento. «Es un placer conocerte, Marcos. Yo soy Alma», dijo la anciana con una cálida sonrisa. «Dime, ¿es tu primera vez en el mercado?». Marcos asintió tímidamente. «Sí, la verdad, es la primera vez que salgo solo a la calle». Alma lo miró con ojos perspicaces, como si pudiera ver más allá de su apariencia. «Ya veo, pareces un poco perdido, como un pajarillo que acaba de salir del nido por primera vez». Las mejillas de Marcos se ruborizaron levemente ante la acertada observación. Asintió en silencio, sin saber bien qué decir. Alma continuó. «No te avergüences, cariño. Es completamente normal sentirse así cuando exploramos nuevos territorios. El mundo puede ser un lugar abrumador, pero también está lleno de maravillas esperando ser descubiertas». Mientras hablaba, la anciana entregó un ramo de girasoles, recién confeccionado a una clienta que pasaba por ahí. La mujer le pagó con una sonrisa radiante y unas monedas que Alma aceptó con un gesto de gratitud. «¿Ves?», dijo Alma, dirigiéndose nuevamente a Marcos. «Algo tan simple como unas flores puede traer tanta alegría a las personas. Es esa clase de pequeños detalles los que hacen que la vida valga la pena». Marcos escuchaba con atención, cautivado por la sabiduría sencilla pero profunda que emanaba de las palabras de Alma. Por primera vez, sentía que alguien lo trataba como un igual, sin juzgarlo ni imponerle expectativas. Pasaron las horas como si fueran minutos, con Marcos y Alma sumidos en una conversación fluida y amena. La anciana le contó historias de su vida, sus viajes, sus alegrías y tristezas. Marcos, a su vez, habló tímidamente sobre sus anhelos y frustraciones, sintiéndose seguro para abrir su corazón como nunca antes lo había hecho. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, Marcos se percató con pesar de que debía regresar antes de que su ausencia fuera notada en la mansión. Se puso de pie, vacilante, sin saber cómo despedirse de esta mujer que había iluminado su día con su sola presencia. «Volveré a visitarte, Alma. Si puedo, claro», dijo con timidez. La anciana lo miró con ojos brillantes y una sonrisa cálida. «Estaré aquí, Marcos. Y si no puedes venir, no te preocupes. El mundo tiene una manera de volver a unir a las almas gemelas en el momento adecuado». Confundido pero reconfortado por esas enigmáticas palabras, Marcos se despidió y emprendió el camino de regreso a la mansión. En su mente ya comenzaba a trazar planes para escapar nuevamente y volver a visitar a esa extraordinaria mujer que había abierto sus ojos a un mundo completamente nuevo. Las semanas siguientes transcurrieron en una neblina de felicidad para Marcos. Cada vez que podía escabullirse de la mansión, corría al mercado para reunirse con Alma. La anciana lo recibía con los brazos abiertos, compartiéndole más historias y enseñanzas sobre la vida. En esos momentos, Marcos se sentía verdaderamente vivo y pleno. Alma le mostraba la belleza de apreciar las pequeñas cosas, el aroma de las flores recién cortadas, el sabor de una fruta madura, el canto de un ave al amanecer. Eran detalles que él jamás había notado antes, atrapado en su mundo de lujos superficiales. Con el pasar del tiempo, el vínculo entre Marcos y Alma se fortaleció hasta convertirse en un profundo afecto mutuo. La anciana se había ganado un lugar especial en el corazón del joven, convirtiéndose en la figura materna que tanto había anhelado. Sin embargo, la felicidad no podía durar para siempre.
Una tarde lluviosa, Marcos llegó empapado al puesto de Alma en el mercado. La anciana lo recibió con su habitual sonrisa cálida, pero Marcos notó un destello de preocupación en sus ojos. «¿Qué ocurre, Alma? Te noto diferente hoy», inquirió con genuina preocupación. Alma suspiró profundamente y tomó las manos de Marcos entre las suyas, arrugadas por el paso de los años. «Marcos, hijo mío, tengo algo importante que decirte». El tono grave de su voz hizo que un nudo de temor se formara en el estómago de Marcos. Asintió en silencio, instándola a continuar. «Verás, desde hace un tiempo no me he sentido bien de salud», comenzó Alma con voz temblorosa. «He tenido dolores constantes, mareos, fatiga. Al principio pensé que eran simples achaques de la edad, pero decidí hacerme algunos estudios». Hizo una pausa, como si le costara trabajo encontrar las palabras adecuadas. Marcos apretó su mano con suavidad, dándole ánimos para seguir. «Los resultados no fueron buenos, Marcos», prosiguió Alma con los ojos anegados en lágrimas. «Tengo cáncer, un cáncer muy avanzado que ya se ha extendido por mi cuerpo». El mundo pareció detenerse en ese instante para Marcos. Un frío glacial lo invadió, paralizándolo por completo. No, esto no podía estar pasando. No a su querida Alma, la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la vida. «¿Cuánto?» Fue todo lo que pudo articular, con la voz quebrada por la angustia. Alma negó con la cabeza lentamente. «Los doctores dicen que sin un tratamiento adecuado, tal vez me queden unos pocos meses de vida». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Marcos sin control. Se aferró a las manos de Alma con desesperación, negándose a aceptar esa cruda realidad. Pero debe haber algo que hacer, ¿no? Cualquier tratamiento, por caro que sea. Yo pagaré lo que sea necesario, Alma. Haré hasta lo imposible para salvarte, exclamó entre sollozos. La anciana lo miró con infinita ternura y tristeza. Oh, Marcos, eres tan noble y compasivo. Pero no puedo aceptar eso. Sabes que no tengo forma de pagarlo. No me importa el dinero, insistió Marcos con vehemencia. Tú eres lo más importante que tengo, Alma. No puedo perderte, no así. Por primera vez en su vida, las riquezas materiales que alguna vez lo rodearon carecían de valor. Estaba dispuesto a entregar cada centavo de su fortuna con tal de salvar a la mujer que se había convertido en su ancla, su razón para vivir realmente. Alma lo observó con ojos llorosos pero rebosantes de amor incondicional. Acunó el rostro de Marcos entre sus manos temblorosas y depositó un suave beso en su frente. «Haré todo lo posible para luchar, Marcos, te lo prometo», susurró con voz entrecortada. «Pero si al final mi hora llega, prométeme que vivirás una vida plena y hermosa, apreciando cada pequeño detalle como te enseñé. Prométemelo». Marcos asintió entre lágrimas, incapaz de articular palabra alguna. En ese momento supo que nada volvería a ser igual. La sola idea de perder a Alma desgarraba su alma en pedazos. Esa noche, al regresar a la fría y vacía mansión, Marcos tomó una decisión inquebrantable. Haría hasta lo imposible por salvar la vida de Alma, sin importar los sacrificios o el costo que tuviera que pagar. Ella le había dado un regalo invaluable, la capacidad de amar y valorar la vida en su esencia más pura, y él lucharía con todas sus fuerzas para preservar ese tesoro. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia y determinación para Marcos. Tras el desgarrador descubrimiento de la enfermedad de Alma, el joven se sumergió en una búsqueda frenética de la mejor atención médica disponible. Utilizando todos los recursos que su familia adinerada podía brindarle, investigó exhaustivamente sobre los mejores hospitales, médicos especialistas y tratamientos de vanguardia contra el cáncer. Nada era demasiado costoso o inalcanzable. Su única prioridad era salvar la vida de la mujer que se había convertido en su ancla emocional. Sin embargo, ocultar tal empresa de sus padres no fue tarea fácil. Rodrigo y Isabela Andrade rara vez prestaban atención a los asuntos de su hijo, pero Marcos sabía que eventualmente notarían sus frecuentes salidas y el flujo de dinero destinado a los gastos médicos. Fue así que Marcos ideó una estrategia meticulosa. Comenzó a mentir sobre su paradero, inventando excusas sobre actividades extracurriculares y pasatiempos para justificar sus ausencias. Además, canalizó parte de su fortuna personal heredada hacia cuentas bancarias ocultas, lejos de la mirada inquisitiva de sus progenitores.
Con cada día que pasaba, la angustia por la salud de Alma aumentaba. La anciana había aceptado someterse a los tratamientos, pero su condición era delicada y el pronóstico incierto. Marcos la visitaba a diario en el hospital, ignorando las obligaciones y lecciones que alguna vez llenaron su vida privilegiada. En esos momentos, a su lado, Marcos encontraba la fuerza para seguir adelante. Alma, a pesar de su debilitado estado, mantenía esa chispa de vitalidad y sabiduría que tanto lo cautivaba. Lo alentaba a no rendirse, a luchar con valentía en esta batalla por su vida. «No pierdas la fe, Marcos», le decía con voz cansada pero firme. «Recuerda que la vida es un ciclo interminable, donde el renacer siempre sigue a la oscuridad. Tú eres mi fuerza para superar esto». Esas palabras se grababan a fuego en el corazón de Marcos, quien se aferraba a ellas como un salvavidas en medio de la tormenta. Haría lo que fuera necesario para ayudar a Alma a superar esta prueba, costara lo que costara. Los meses transcurrieron en una vorágine de tratamientos, hospitalizaciones y momentos de esperanza entremezclados con temores profundos. Alma luchaba con fiereza contra el cáncer que amenazaba con arrebatarle la vida, mientras Marcos permanecía a su lado como un pilar inquebrantable. En cierta ocasión, durante un momento de debilidad, Marcos se derrumbó en la habitación del hospital, abrumado por la impotencia y el agotamiento emocional. Alma, desde su cama, lo reconfortó con palabras serenas pero poderosas. «No te rindas ahora, hijo mío. Hemos recorrido un largo camino juntos y no puedo abandonarte a medio camino. Prométeme que seguirás luchando sin importar lo que suceda». Marcos asintió entre lágrimas, renovando su determinación. «Lo prometo, Alma. Nunca me rendiré. Lucharé hasta el final por ti». Y así lo hizo, agotando todas las opciones y recursos a su alcance. Pagó costosos tratamientos experimentales, viajó a clínicas de renombre en el extranjero, contrató a los mejores médicos y especialistas del mundo. Nada era demasiado para intentar salvar la vida de su amada Alma. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la enfermedad parecía tener la última palabra. Alma se debilitaba cada vez más, su cuerpo menudo consumido por el implacable avance del cáncer. En sus momentos de lucidez, la anciana instaba a Marcos a seguir adelante, a no rendirse ante la adversidad. «La vida es un ciclo interminable, recuérdalo. Tal vez nuestros caminos se separen por un tiempo, pero el destino encontrará la manera de reunirnos nuevamente». Esas palabras enigmáticas desconcertaban a Marcos, pero también le brindaban un atisbo de esperanza en medio de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Eventualmente, llegó el momento que Marcos tanto había temido. Alma yacía en su cama de hospital, sus fuerzas abandonándola con cada respiro superficial. Marcos se aferró a su mano, negándose a separarse de ella ni un instante. «Alma, no me dejes, por favor, no te vayas», suplicó entre sollozos desgarradores. La anciana esbozó una última sonrisa débil, alzando su mano temblorosa para acariciar la mejilla de Marcos con ternura. «Mi querido Marcos, has sido la luz más brillante en los últimos años de mi vida. Gracias por amarme y cuidarme como lo has hecho». «No digas eso, Alma. Tú me salvaste a mí de una existencia vacía y sin sentido. Eres mi verdadera familia», respondió Marcos, ahogado en un mar de lágrimas. Alma negó suavemente con la cabeza. «No, hijo mío. Tú y yo estamos unidos por un vínculo mucho más profundo que la amistad o el cariño. Es hora de que conozcas la verdad». Con un esfuerzo sobrehumano, la anciana extrajo un pequeño medallón que colgaba de su cuello, oculto bajo las sábanas del hospital. Lo depositó en la palma temblorosa de Marcos, cerrando sus dedos alrededor de él. «Ábrelo y entenderás todo», susurró con un hilo de voz. Confundido pero obediente, Marcos deslizó el broche del medallón, abriéndolo con manos temblorosas. En su interior, encontró una pequeña fotografía desgastada por los años. Era el retrato de una mujer joven, de rasgos muy similares a los suyos, sonriendo con un bebé en brazos. El corazón de Marcos se detuvo por un instante, mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. Alzó la mirada hacia Alma, con ojos desorbitados por la comprensión. «No puede ser, Alma, tú eres...». Ella asintió con la poca fuerza que le quedaba. «Así es, Marcos. Yo soy tu madre biológica. Fui obligada a abandonarte cuando naciste por circunstancias crueles del destino».
pero el amor de una madre por su hijo es inquebrantable, y el universo encontró la manera de reunirnos de nuevo. Las lágrimas brotaban sin control de los ojos de Marcos mientras escuchaba estas reveladoras palabras. Todo comenzaba a tener sentido. La conexión instantánea que había sentido con Alma, el amor incondicional que ella le profesaba, su devoción inquebrantable durante todos estos meses de lucha. «Madre, mi dulce madre», sollozó Marcos, acunando el rostro de Alma entre sus manos con infinita ternura. Todos estos años, separados sin saber el uno del otro, pero ahora finalmente estamos juntos. Alma asintió débilmente, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas arrugadas. «Sí, hijo mío, juntos al fin, aunque sea por un breve tiempo antes de que nuestros caminos se bifurquen nuevamente». Marcos negó con vehemencia, rehusándose a aceptar esa posibilidad. «No, madre, no te dejaré partir, no después de haberte encontrado. Lucharemos juntos contra esto, te pondrás bien y podremos recuperar todo el tiempo perdido». Pero en el fondo, Marcos sabía que era una batalla que estaban perdiendo. Alma se estaba apagando lentamente, su luz de vida menguando con cada respiro trabajoso. Con un último esfuerzo sobrehumano, la anciana tomó el rostro de Marcos entre sus manos temblorosas, clavando su mirada en los ojos de su hijo con determinación. «Prométeme que vivirás, Marcos, que aprovecharás cada momento y encontrarás la felicidad sin importar lo que depare el destino. Prométemelo, y así podré partir en paz». Las lágrimas caían sin cesar por las mejillas de Marcos, pero finalmente asintió con solemnidad. «Te lo prometo, madre. Viviré por los dos, honrando tu legado y disfrutando de cada pequeño detalle que la vida me ofrezca». Alma esbozó una última sonrisa serena antes de que sus ojos se cerraran lentamente, el cansancio apoderándose de ella por última vez. Marcos se aferró a su mano, negándose a soltarla, hasta que la línea constante en el monitor marcó el desgarrador silencio final. En ese momento, el mundo entero pareció detenerse para Marcos. Un vacío inmenso se apoderó de su ser, amenazando con consumirlo por completo. Había encontrado a su verdadera madre, solo para perderla instantes después de tan desgarradora revelación. Permaneció sentado junto al lecho de Alma durante largas horas interminables, weeping silently, y acariciando su rostro en una despedida silenciosa. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana, depositó un último beso en la frente de su madre antes de levantarse con paso inestable. Al salir del hospital, Marcos se sentía como un cascarón vacío, una sombra de la persona que alguna vez fue. Sin embargo, había hecho una promesa inquebrantable a Alma, y se aferraría a ella como su única razón para seguir adelante. Los días y semanas siguientes transcurrieron en una espiral de dolor y recuerdos entremezclados. Marcos enterró a Alma con todos los honores, despidiéndola con una ceremonia sencilla pero llena de significado, tal como ella lo hubiera deseado. Luego, tomando una decisión impulsiva pero liberadora, renunció a todos sus privilegios y riquezas materiales. Abandonó la fría y vacía mansión que alguna vez llamó hogar y se mudó a un humilde apartamento en el mismo barrio donde había conocido a su madre. Desde ese momento, Marcos se dedicó a vivir una vida sencilla pero plena, disfrutando de las pequeñas maravillas que Alma tanto había apreciado. Visitaba el mercado a diario, deleitándose con los aromas y colores vibrantes de las flores y frutas frescas. Ayudaba a los necesitados, donando gran parte de su fortuna a causas benéficas y refugios para personas sin hogar. En los momentos de soledad y tristeza, Marcos extraía el medallón con la fotografía de su madre y lo acunaba contra su pecho, recordando las palabras sabias que ella le había inculcado. La vida es un ciclo interminable y el renacer siempre sigue a la oscuridad. Esas palabras se convirtieron en su mantra, su fuerza para seguir adelante incluso en los momentos más sombríos. Sabía que algún día, en algún lugar, se reencontraría con su amada madre y podrían vivir juntos la vida que les fue arrebatada injustamente. Mientras tanto, Marcos honraría el legado de Alma al máximo, abrazando cada instante con gratitud y apreciando las pequeñas maravillas que lo rodeaban. Porque al final, esos eran los verdaderos tesoros que conformaban la riqueza de la vida. Y así, con el corazón renovado y un propósito inquebrantable, Marcos siguió adelante en su camino,
sabiendo que su madre estaría orgullosa de las decisiones que había tomado. Después de todo, ella siempre había sido su guía hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros.